Buenos días, profesora, y eventualmente compañeros en el caso de que futuramente vean este video. Em, Actualmente este seminario la idea no era grabarlo, porque de hecho, como pueden ver aquí, tenemos el PowerPoint y todo preparado para poder proyectarlo a través de Teams, pero debido a problemas de luz y de internet, en realidad no tengo precisión respecto a cuándo vaya a volver. Así que en ese caso prefiero ocupar la batería que me queda del teléfono para hacer una presentación lo más fluida posible. De hecho, tampoco no creo poder hacer una gran edición más que unir los dos videos de mi parte y la de mi hermano. Por lo tanto, sí, voy a continuar hablando y tratando de hacer una presentación lo más fluida posible, ¿ya? Como si hubiese sido la presentación a través de Teams, ¿ya? Voy a tratar de grabarme la mayor parte del tiempo yo hablando para que se vea que hay un dominio del tema, que no estoy leyendo de ninguna parte o algo similar, y a la vez cuando necesite alguna imagen lo voy a tratar de señalar con el dedo y hacer que sea lo más continua posible la grabación, ¿eh? Bueno, el tema que nos tocó a nosotros son las ITU, que es la abreviación de infección del tracto urinario. Aquí pueden ver los integrantes. Em, Javier Orellana, Carolina García, Juan Mancilla y Santiago Mancilla. Por problemas personales, mis dos compañeras no van a estar presentes en la presentación, pero yo y Juan les vamos a presentar el tema en su completidad. Eh, bueno, a modo de introducción, ¿qué es una ITU? Una infección del tracto urinario eh, es una proliferación bacteriana o una infección, como lo dice la palabra, de las vías urinarias. Esta tiene principal relevancia e importancia para la enfermería porque es la segunda causa más recurrente y común de infección corporal. A la vez es la primera causa de infección dentro de los ambientes clínicos y hospitalarios. Y esta es muy recurrente en la etapa de la adultez mayor, por lo tanto, y está muy relacionada a lo que es un procedimiento invasivo del cual el enfermero juega un rol importante, que es lo que es la exploración invasiva y el cateterismo urinario. Por lo tanto, para nosotros como enfermeros se podría decir que es muy importante, ¿ya? A modo de recuerdo anatómico, estas son las vías urinarias. Básicamente, estas dos estructuras que podemos ver aquí en la cavidad abdominal son los riñones. Ambos tienen la función fisiológica de filtrar la sangre y todo el contenido sanguíneo para transformarlo en orina y sacarlo del cuerpo. Esta orina discurre a través de los uréteres, los cuales pasan de la cavidad abdominal a la cavidad pélvica. Esta se une al receptáculo de la orina, que vendría siendo la vejiga, la cual la almacena para su posterior vaciado afuera del organismo, a través de la uretra hacia el exterior, a través del conducto uretral. Esa es la función fisiológica normal de las vías urinarias, conducir la orina afuera del cuerpo. Aquí hay una imagen que muestra una variación anatómica importante entre el hombre y la mujer, como pueden ver. La distancia que hay entre la vejiga, eh, entre la uretra de la mujer y la del hombre, la distancia que hay entre la zona perianal y el ano, que es una zona naturalmente contaminada, es mucho más larga en el hombre, lo cual predispone a la mujer a tener más probabilidades de que la zona circulante se infecte y que los microorganismos entren a la vejiga, causando algún tipo de infección. También la longitud es algo importante a notar. La longitud también juega un rol importante porque al ser un camino más largo en el hombre, eh, juega una barrera física que es mayor la distancia en la que eh, los microorganismos tienen que, por así decirlo, recorrer para llegar a producir una infección en la vejiga o incluso en estructuras más arriba. Dentro de los que es los tipos y la clasificación de la itus, las tenemos en baja, alta y complicada y no complicada. Las itus bajas son básicamente infecciones que se producen en las vías urinarias bajas, que es una subdivisión de las vías urinarias, que básicamente la estructura anatómica en la cual se fija este corte vendría siendo la vejiga. En la vejiga y en la uretra, que vendría siendo una cistitis o una uretritis, se consideran itus bajas, y itus altas vendrían siendo de los uréteres, eh,
asociado o de la pelvis renal, es decir, estaremos hablando de pilonefritis, eh, nefritis intersticial, que vendría siendo cuando la infección llega al riñón, o incluso abscesos renales en el caso de la tuberculosis renal, que también es un microorganismo que puede alojarse en esta zona. Después, en las consideraciones fisiopatológicas y las causas, tenemos 3 puntos. Primero, los mecanismos que mantienen la esterilidad de la vejiga. Bueno, existen diferentes tipos de mecanismos naturales del cuerpo que previenen que haya proliferación bacteriana dentro de la vejiga. Una de esas es la descamación constante del epitelio interno de la vejiga y de la uretra, lo cual previene que los microorganismos colonicen y proliferen. Otras son los fluidos seminales y naturales de la zona, que contienen inmunoglobulina A y otros componentes del sistema inmunitario que previenen que los microorganismos se proliferen. También podemos hablar de otro tipo de protecciones, por ejemplo, a nivel hormonal en la mujer, cuando está los niveles de estrógeno altos en sangre provocan que haya una acidez natural alrededor de la zona que la previene de microorganismos. También la competencia de la válvula uretrovesical, o sea que conecta la uretra con con, con la, con la vejiga, hacen como una puerta que naturalmente está cerrada y que solamente hace que la orina fluya en una dirección. También el flujo de una sola dirección desde afuera del cuerpo hasta afuera de la orina hace que por tracción mecánica cualquier microorganismo no pueda adherirse a las paredes. Eh, Dentro de lo que son las vías de infección y diseminación, que es el siguiente punto, básicamente tenemos 3 vías por las cuales los microorganismos pueden llegar dentro de la vejiga y causar una infección. Una es la vía más común en la mayor parte de los casos, que es la vía ascendente, que es básicamente que los microorganismos de la zona perianal o de afuera de la piel incurran dentro de la uretra y asciendan a la vejiga. Después tenemos la vía hematógena, que es básicamente que exista una infección a nivel sanguíneo, hematológica, que sea la que lleve los organismos a través de la circulación sistémica al riñón y a las otras estructuras circundantes. Y la tercera, que es menos común, es una infección indirecta, que vendría siendo que quizás se le ocasione alguna infección a nivel intestinal o abdominal y que a través de alguna fístula o alguna conexión los microorganismos lleguen a la zona. Y por último podemos deducir que todas las fallas de todos estos mecanismos son los que propician una proliferación y una infección. ¿Ya? Existe un apartado importante que cuando hablé del flujo de la orina, de que este por lo general era en una dirección, existe algo que se llama flujo retrógrado urovesical, que es por ejemplo cuando una persona en estado de reposo, por lo general un abuelito por ejemplo, cuando tose o hace mucho esfuerzo o puja, está en este estado constante, la orina dentro de la vejiga, al recibir presión, hay orina que refluye desde la vejiga hasta la uretra, pero no alcanza a salir, por lo tanto después por retracción elástica esta se devuelve, arrastrando microorganismos de la uretra de la parte más anterior a la posterior, lo cual con el tiempo hace que estos logren llegar a la, a la, a la vejiga, y eso también propicia el movimiento de los patógenos. Ahora, con respecto a los microorganismos que generan esta infección, uno de los más conocidos y el que causa casi el 90% de las infecciones vendría siendo la conocida Escherichia coli, que lo importante señalar acá es que es la que se encuentra de forma natural en el intestino, en la última parte del intestino grueso, y que evidentemente está relacionado con todo lo que es el aseo de la zona perianal. ¿Ya? Desde el punto de vista microbiológico, lo importante es que este tipo de patógeno contiene fimbrias, por lo tanto tiene la capacidad de pegarse al epitelio y de poder ascender. ¿Ya? No es el único microorganismo patógeno que puede generar una cistitis, sino que también pueden ser de otros géneros como las pseudomonas o neumococos también, o incluso microorganismos que normalmente son correspondientes a la flora normal del cuerpo,
pero que en un estado de inmunosupresión la persona pueda ser susceptible a que estos proliferen dentro del organismo. Por último, de todo lo que les comenté, de toda la fisiopatología y de la anatomía atingente a este tema, podemos al final eh, determinar lo que son factores de riesgo, que vendría siendo primero la anatomía femenina. En realidad no solamente la anatomía femenina, sino que también cualquier anormalidad de las vías urinarias. Ya puede ser una congénita o puede ser una respecto a la edad. ¿Ya? Ahí tenemos que tener hartas consideraciones gerontológicas porque a medida que uno envejece el tono vesical disminuye. La, puede generarse estenosis uretral ya sea por algún tipo de hiperplasia del, de la próstata en hombres. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, si nos devolvemos un poco en la diapositiva y vemos esta imagen, aquí podemos ver que la próstata en el hombre se ubica justo aquí y la uretra pasa por aquí. Por lo tanto, en el hombre es muy común que esto, cuando uno se va volviendo mayor, se hiperplasie y crezca. Em, o que haya cáncer de próstata, por ejemplo, eso puede llegar a estenazar un poco el conducto de la uretra y en general cualquier patología, cualquier condición que propicie el no correcto vaciado de la vejiga, es decir, que se junte orina ahí, puede generar un caldo de cultivo para los microorganismos. También la composición de la orina es importante porque, por ejemplo, en personas con enfermedad renal crónica y que tengan glucosuria, por ejemplo, la composición de la orina que tenga glucosa, que no es normal, también puede ser un caldo de cultivo bacteriano y hacer que proliferen los microorganismos. También otras condiciones más específicas como lo son la vejiga neurógena posterior a accidente cerebrovascular o incontinencia urinaria, entre muchas otras, pueden hacer incluso demencia o cualquier otra patología que altere cómo la persona hace aseo y cómo realiza el autocuidado de las vías urinarias. También son importantes los adultos mayores. Ya no solamente los cambios físicos del cuerpo, sino que también a nivel cognitivo y otros. Bueno, siguiendo con los factores de riesgo, tenemos también la actividad sexual. Esta es una parte que por lo general no siempre se habla, pero que también es importante de que la ITU baja, además de ser más común en mujeres que en hombres por su anatomía que la predispone, la actividad sexual también es importante porque por lo general durante el coito o la penetración vaginal eh, puede haber arrastre mecánico de bacterias desde afuera de la zona de la vulva hacia adentro de la uretra. Por lo tanto, mujeres que tienen una vida sexual activa también tienen una predisposición mayor a una persona que no las tiene a tener una ITU o de desarrollar una ITU. También se dan cierto tipo de anticonceptivos. En realidad, cualquier manipulación de algún objeto externo hacia adentro de la vagina o de el aparato reproductor femenino, que lo hagan las propias personas, también predispone. En general, ahí es importante el tema de la higiene. También cualquier tipo de obstrucción de las vías urinarias, como le había dicho anteriormente, o estenosamiento de la uretra. También en el caso de la litiasis renal, por ejemplo, donde la orina forma cálculos de algún tipo, de oxalato, calcio. Estos pueden generar obstrucciones que impidan que la orina salga de manera normal o que realice el flujo normal desde afuera del cuerpo desde dentro del cuerpo hacia afuera, para eliminar microorganismos por la atracción. Por último, sistema inmunitario deprimido y el uso de catéteres y procedimientos urinarios recientes. Esa es como la parte de enfermería, en la cual tiene que haber una asepsia correcta. Y bueno, voy a dejar tiempo para que mi hermano pueda avanzar con la segunda parte y en esta parte voy a pausar el video. ¿Ya? Ahora le voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas a valorar. Muchas personas pueden cursar con bacteriuria, aunque pueden no presentar síntomas. Más adelante vamos a definir de qué se trata esto, ya que constituye un criterio diagnóstico de importancia para el diagnóstico médico. ¿Ya? Signos y síntomas de una infección baja no complicada incluyen un cuadro estereotípico de cistitis, disuria, poliuria, misión más frecuente que cada 3 horas, urgencia para orinar, nicturia, incontinencia y dolor suprapélvico o pélvico. Las personas de edad avanzada, eso sí, pueden cursar este cuadro sin presentar alteraciones significativas o este cuadro estereotípico
y tener solamente síntomas inespecíficos como pueden ser fatiga generalizada, alteración sensorial y cognitiva. Esto es especialmente importante en trastornos como la demencia senil avanzada, letargo, anorexia, incontinencia nueva, hiperventilación y fiebre leve. Y esto es importante especialmente en los hogares de larga estadía de ancianos. Mientras que en infecciones bajas complicadas, los síntomas pueden variar desde una bacteriuria asintomática hasta un shock séptico. Y esto se debe principalmente a que son infecciones resistentes al tratamiento, que persisten, que tienen una poca tasa de respuesta también. Mientras que en las infecciones del tracto urinario alto, como puede ser la pielonefritis aguda, además de este cuadro sintomático estereotípico, se agregan síntomas muy similares a lo que podría ser una intoxicación por la afectación de la función renal, donde el paciente se empieza, por así decirlo, como a intoxicar con sus propios compuestos de desecho metabólico. Entonces nos podemos encontrar con una persona muy enferma con calofrío, frío, fiebre, leucocitosis, con dolor dorsal bajo de los flancos, acá, náuseas, vómitos, cefalea, malestar general y también la disuria que ya hemos mencionado. Mientras que en la pielonefritis crónica, como hay un daño crónico comúnmente y por lo general generado por este tipo de afecciones renales, puede haber infección asintomática hasta que se presente una recaída. Y en este caso los síntomas también son inespecíficos. Incluyen fatiga, cefalea, falta de apetito, poliuria, polidipsia y pérdida de peso en general. Bueno, como había dicho, con respecto al diagnóstico médico, se puede confirmar y apoyar a través de un montón de pruebas, entre ellas la más importante es el resultado del urocultivo, que en condiciones ideales se debe tomar de un chorro medio de orina en las condiciones más asépticas posibles, y se define como tener más o menos igual o más a 10 elevado a 5 colonias de bacterias por mililitro de orina, aunque en infecciones recurrentes o complicadas se puede lograr una infección con un poco menos que eso. Presencia en realidad también de cualquier bacteria en la vejiga, y esto se puede comprobar mediante una punción en la que se extrae directamente de la orina por una punción suprapúbica desde el plano anterior del abdomen en la región pélvica. También la presencia de piuria o de hematuria al microscopio o bien por pruebas de tiras reactivas de orina, y alternativa o adicionalmente se pueden hacer pruebas que hagan un diagnóstico diferencial con algunas ITS, que son infecciones de transmisión sexual, para descartar que se trate de una vaginitis o de una uretritis causada por otras infecciones como clamidia, gonorrea, herpes simplex, triconomiasis o candidiasis, que al principio tienen unos síntomas que pueden ser similares. También son importantes, y especialmente en los casos de pielonefritis aguda y de pielonefritis crónica o de alteraciones congénitas de las vías urinarias, los estudios con energía dirigida, como pueden ser una ecografía abdominal o tomografía computarizada, porque permiten valorar la estructura del aparato urinario con más detalle. En este caso también existe un estudio especial que se llama pielografía 4, que es una técnica de imagenología en la cual se utilizan leucocitos marcados con isótopos radioactivos que pueden ser de citrato de galio e indio para ver mejor el proceso inflamatorio en la cápsula renal. Adicionalmente, la pielonefritis crónica se hace necesario la valoración de la función renal, especialmente porque hay muchos medicamentos farmacológicos que se utilizan, los antibióticos, algunos que son de excreción y de metabolismo renal. Y esto se hace a través de pruebas de depuración de creatinina, creatinina plasmática, creatinina en orina y nitrógeno ureico en sangre. Ya, con respecto al tratamiento, por lo general se basa en una terapia farmacológica y en orientación adicional al paciente con respecto a medidas para prevenir las infecciones que pueden ser de higiene, entre muchas otras que se van a explicar más adelante. El tratamiento farmacológico lo podemos dividir en una fase aguda y una fase a largo plazo. La fase aguda consiste generalmente en la administración de un fármaco que idealmente sea afín para erradicar a las bacterias específicas que están causando la infección, mientras tenga efectos mínimos sobre la microbiota de otras partes como de la vagina o del tracto entérico. Esto es el fin de minimizar la incidencia de otro tipo de infecciones oportunistas como puede ser la vaginitis por cándida, por levadura, que es muy común en el caso de las mujeres. Además, la idea es que sea asequible, que tenga pocos efectos adversos para la persona y que conlleve una baja resistencia. En los esquemas terapéuticos suelen ser breves, como de 3 a 4 días, puede ser de 7 a 10 días, pero lo general es que con tratamiento adecuado los síntomas remitan los 3 días. Aunque en contextos clínicos esto se puede
demorar un poco más, de 7 a 10 días. Lo importante acá es instruir y apoyar al paciente para que una vez remitan esos síntomas siga tomándose la dosis prescrita. Otros ciclos un poco más largos son indicados ya para tratamientos que se prolongan en personas que pueden ser varones con infecciones complicadas, duraderas o incidentes embarazadas o mujeres con pilonefritis. Ahí, por ejemplo, si se requiere hospitalización, la administración de los medicamentos ya es por vía endovenosa. Con respecto al tratamiento farmacológico a largo plazo, este se indica solamente en infecciones recurrentes no complicadas de la vía baja y de la vía alta, cuando hay procesos subyacentes como la litiasis renal, como los abscesos, en donde pueden persistir hasta que no se solucionen esas causas de fondo que pueden estar propiciando la infección, o cuando el tratamiento inicial de la infección baja no complicada fue inadecuado, fue muy corto, o hay una infección por otros microorganismos. En este caso suele consistir en un esquema de tratamiento de unos que se puede extender entre unos 4 y unos 6 meses, con antibióticos que se toman por las noches, y si remiten los síntomas se empiezan a tomar una noche por medio. Y una vez que se confirma la esterilidad de la orina o relativa esterilidad de la orina, se suele dar una dosis a largo plazo que suele ser como de cuidado para que no vuelva a reincidir, preventiva que se llama. En el caso de la pilonefritis aguda, cuando es complicado, se puede tratar ambulatoriamente si es que no hay deshidratación, náuseas, cefaleas que requieran hospitalización. En el caso de la pilonefritis crónica, como había dicho antes, se valora la función renal. Respecto a los fármacos más utilizados, en el PowerPoint hay un esquema, un ejemplo de algunos que se utilizan, y hay unos que ya conocemos muy bien, como son los antibióticos beta-lactámicos, las penicilinas más antiguas que ya generan resistencia a Escherichia coli, que por eso ahí sale que no se utilizan solas. Están las cefalosporinas, y aquí lo importante es respecto a el enrofloxacino, ciprofloxacino, a ese tipo de fluoroquinolona que presentan por lo general una interacción fuerte con un componente que se llama teofilina, que es un alcaloide muy similar a la cafeína, y de hecho se encuentra en el café, en el té verde, que también se utiliza como medicamento porque tiene efectos similares a lo que es la cafeína, en lo que es la activación del sistema nervioso central, la broncodilatación. Por lo mismo se utiliza como medicamento en el tratamiento del EPOC, como broncodilatador. Entonces, y con él presenta una reacción adversa que es de relevancia clínica, y eso también habría que valorarlo. Ahora, con respecto al rol de enfermería, es muy importante valorar muchas cosas. Primero, antecedentes semiológicos vinculados con problemas urinarios previos de la persona y o de familiares, su patrón usual de micción, que pueda detectarnos o orientarnos a factores predisponentes, la presencia de características del dolor que presenta, por ejemplo, el control de los signos vitales, la presencia o urgencia, la urgencia al orinar, la frecuencia, si tiene disuria, cualquier complicación relativa a la micción, la relación de los síntomas con el coito, la salud personal, o sea, con la higiene personal y las prácticas anticonceptivas, el conocimiento de la persona respecto al tratamiento farmacológico y las medidas preventivas también. La calidad de la orina, su volumen, color, concentración, turbidez, etcétera, los egresos e ingresos de líquido al organismo del paciente, en especial en la infección complicada de la vía aérea, o sea, de la vía urinaria alta, y factores de riesgo específicos que son de especial importancia en los adultos mayores, pero no son exclusivos de ellos, tales como son la presencia de trastornos crónicos múltiples, tales como son la inmunosupresión, el uso previo de antibióticos antimicrobianos, grado de movilidad e inmovilidad, la incontinencia vesical o fecal, y la presencia de úlceras por presión infectadas también. También es importante plantear objetivos y planear en relación al alivio del dolor y del malestar, la educación para la salud respecto a medidas preventivas, terapéuticas, y prevenir todas las posibles complicaciones. Esas complicaciones en específico pueden ser la estenosis de los conductos por procesos inflamatorios recurrentes, y la consecuente obstrucción de la vía urinaria, la diseminación hemática de la infección por sobreinfección, el eventual daño renal permanente y un futuro grado de insuficiencia renal. Para hablar de todo esto, alguna intervención incluye el monitoreo oportuno y constante de los signos vitales para detectar oportunamente la infección, en especial en grupos de riesgo,
Aplicar calor a la zona perineal, por ejemplo, para aliviar el dolor y los espasmos, porque el alivio del dolor, la analgesia no necesariamente es farmacológica. Incentivar la ingesta abundante de líquidos, dentro de lo posible de 3 a 4 litros de orina por día, para promover primero la irrigación sanguínea renal. Diluir la orina, eso disminuye también el ardor y ayudar a expulsar las bacterias por arrastre con la micción. Recomendar que se evite la ingesta también de irritantes de las vías urinarias, como pueden ser el té, el café, los cítricos, especias, bebidas de cola y el alcohol. Propiciar la micción frecuente dentro de lo posible en cada 2 o 3 horas, y el vaciado vesical lo más completo posible. También recomendar insistir en las labores de higiene personal si es que no se puede realizar personalmente el paciente, con agua y jabón diario, especialmente en la zona periuretral y perianal, realizándolo de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Y siempre usar una técnica séptica estricta, especialmente con la instrumentación de todo lo que tiene que ver con la vía urinaria. Por ejemplo, al momento de manipular el sistema genitourinario, poniendo una sonda, por ejemplo. Y eso sería todo. Gracias por su atención.